7:36, amigos, como les había adelantado, ya se encuentran con nosotros tres invitados muy especiales. Estamos con Julio César Mateus de la Universidad de Lima, Carmen Fernández, especialista de Venezuela, ¿verdad? Y Silvio Wyborg de la George Washington University, pero usted es estadounidense, ¿es? Argentino. Argentino, perdón. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Se encuentran pues para participar en un evento internacional de comunicación en la Universidad de Lima, con énfasis por supuesto en comunicación política, y donde evidentemente pues el tema obligado es cada uno de los ángulos de la comunicación en el caso de la campaña electoral. Ya que todos tienen de alguna manera un expertise distinto, yo quería pedirles, para empezar, una idea fuerza de lo que pueden haber visto. Por supuesto, nos interesa también la opinión de los amigos extranjeros, porque siempre desde afuera es fresca la mirada. Una idea fuerza de cómo ven la campaña actualmente, pues esta campaña que ya entra en su recta final en el Perú. Julio César, si puedes comenzar, por favor. Sí, bueno, yo podría ligar esta pregunta que haces a los resultados de una investigación que hemos hecho en la universidad sobre cómo perciben los jóvenes la política y particularmente los universitarios, ¿no? Una primera conclusión que me parece importantísima es que hay cada vez mayor conciencia sobre el rol del joven como ciudadano, pero al mismo tiempo mucha confusión sobre cómo debe actuar. Y creo que esta campaña ha sido un poco evidencia de esto que estoy señalando, en el sentido que los partidos no han sabido cómo llegar a ellos. No se trata solamente de tener un Facebook o tener un Twitter o de apuntalar las redes sociales como si fueran pues la panacea de la comunicación política, ¿no? Lo son eventualmente del marketing y de algo en particular, pero no es ese el método para llegar a ellos. Y esta masa de jóvenes apolíticos, en realidad lo que están haciendo es legitimando su posición política y no sabemos todavía cómo llegar a ellos. A políticos, pero interesados en todo caso, lo que de alguna manera... Es que ser apolítico es una posición política finalmente. Claro. Muy bien, muy interesante. Carmen, ¿cómo observa usted la situación en el Perú? Por supuesto, usted viene pues de Venezuela, que tiene sus propias particularidades, sus propias tragedias encima. Así es, así sí, que nosotros seguimos con mucho interés y preocupación también, por supuesto, permanentemente. ¿Cómo observa una campaña como la peruana actualmente? Bueno, con toda la ligereza y superficialidad que uno puede aproximarse, porque no estás viviéndolo ni siguiéndolo día a día, pero me llama la atención particularmente la poca publicidad política que uno ve en las calles en comparación con procesos anteriores. Yo he venido muchas veces al Perú y muchas veces en periodos electorales, ¿no? Y en este proceso me llama eso poderosamente la atención. Me pregunto, desde mi sesgo profesional, que es el área de la ciberpolítica y el ciberactivismo, si eso tendrá que ver con el crecimiento de pautas e inversiones publicitarias en medios alternativos, ¿no? Porque uno ve muy poquitas vallas, incluso muy poquito en televisión, ¿no? Vamos a volver precisamente al tema de la ciberpolítica a propósito, además de lo que nos está comentando Julio César. Silvio, por supuesto, Argentina también es otro país al que seguimos pues con muchísimo interés. Acaban de tener un relevo político trascendente, y claro, con todas sus consecuencias también, y que de alguna manera pues ha representado en buena medida lo que muchos consideran el giro en el continente. Un giro, si se quiere, desde izquierda, o lo que se puede entender como izquierda, hacia un centro derecha. En el Perú, bueno, lo que se ha dicho es que evidentemente los dos candidatos que han pasado, a pesar de esta emergencia de última hora de una candidata de izquierda, son claramente de centro derecha. ¿Qué nos puede decir con respecto a la campaña electoral peruana? Yo creo que lo que tú decías, Carmen, creo que puede haber una fatiga, una campaña electoral bastante extensa, y por un tiempo muy largo entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Muy interesante. Entonces, eso, sí. Creo que lo que vemos tiene que ver en parte con eso, en parte porque son candidatos conocidos. Entonces, digamos, el mensaje no sé cuánto puede variar entre la primera y la segunda ronda. Es una competencia entre personalidades fundamentalmente, más que yo diría de partidos políticos o de grandes diferencias ideológicas, por ejemplo en temas económicos.
Entonces yo creo que lo que estamos viendo desde afuera y aterrizados recientemente es síntoma, digamos, de lo que está pasando en la comunicación política en el Perú después de una primera ronda bastante intensa y bastante peculiar, digamos, ¿no? Entonces creo como que el reflujo de eso es un poco lo que estamos viendo. Un paréntesis ahí. ¿Cuál sería un tiempo adecuado, si es que lo hay, entre una primera y segunda vuelta? Porque claro, acá lo que se dice es la segunda vuelta o el balotaje es una nueva campaña, ¿no? De alguna manera uno ha pasado por lo que en medio del caos del sistema de partidos peruanos son una suerte de primarias cholas, podríamos llamarlas así, ¿no? Y de alguna manera el electorado se centra en esta segunda etapa. Lo pregunto porque no sería necesario, de todas maneras, a pesar del desgaste que usted bien apunta, no sería necesario este periodo como para que esa campaña se vuelva a sentar siendo una campaña nueva. Creo que sí, del punto ¿O de vista, tendría que ser de todas maneras yo creo más que desde el punto de vista de la estrategia electoral es un reposicionamiento de todos los candidatos, de dos candidatos. Después, el tema es que desde la perspectiva ciudadana no sé si quedan las energías suficientes, especialmente después de una campaña bastante larga para la primera ronda, de seguir con la misma intensidad. Entonces, estratégicamente, yo diría, un mes es demasiado poco tiempo para reposicionar un candidato en un balotaje. Más tiempo de eso es muy difícil sostener, digamos, el nivel de energía o de inversión en campaña electoral que tú tenías antes de la primera ronda. Vamos a ir como de regreso. Carmen, a propósito de lo que estamos comentando, cuando uno entra a una segunda vuelta con una personalidad de campaña totalmente distinta, y donde en una primera vuelta uno veía a una Keiko Fujimori de alguna manera intocable, ¿no? En el sentido de una mayoría muy importante, si bien pues no suficiente para ganar en primera vuelta, pero muy, muy importante. Eso reviste siempre al candidato de una suerte de beatitud con respecto a lo que dice, ¿no? Es distinto cómo lo vas a tomar cuando realmente estás peleando una elección a cuando sabes que vas a pasar, ¿no? De todas maneras como la puntera. Y por el otro lado, Kuczynski, pues lo que se dice es que tiene... hay quienes dicen, no se le ve con ganas, no está comprometido. El antifujimorismo debería ser casi el elemento plebiscitario de esta campaña para Kuczynski. Y hay otros que dicen, oye, el antifujimorismo ya se movió solo. Lo vimos en la migración de votos impresionante pues, de la primera a la segunda vuelta, que de una semana a otra Kuczynski pues, gana 25 puntos. Sí. Esa migración ya se dio casi de una manera inercial. Otros los votantes, quizás un poco más elusivos, quizás son los jóvenes con los que, ¿no? a los que nos estamos refiriendo. ¿Cómo observa usted ese paso de una primera vuelta a una segunda vuelta donde los candidatos tienen que asumir pues, mensajes totalmente distintos, particularmente pues, para Kuczynski, ¿no? Claro, efectivamente, yo sí creo que, a ver, las contiendas al final, a la postre, terminan siendo una pregunta fundamental que ronda la mente de los electores, ¿no? Y esa pregunta fundamental termina siendo de carácter refrendario o plebiscitario, ¿no? Y esa pregunta fundamental que parece girar, en la que parece girar la campaña a la segunda vuelta es sí o no al fujimorismo, ¿no? Es de alguna manera una validación o una invalidación de lo que fue todo el periodo fujimorista, porque efectivamente lo que nosotros vimos en la primera vuelta fue lo que los americanos o el anglicismo del front runner de la carrera, ¿no? El caballo que va permanentemente delante fue Keiko Fujimori, no había ninguna duda de que ella era una campaña entre nanitos en realidad, claro, lo que claro, vivimos, claro. ¿no? Entonces, claro, eso sumado a la particularidad del sistema electoral peruano, donde tú tienes esas listas abiertas que hacen que se generen competencias internas entre los partidos políticos, hace que... Es un desgaste adicional. Es un desgaste adicional que debilita a los partidos también de cara a la segunda vuelta, porque van quedando heridas internas. Esas heridas internas no cicatrizan tan rápidamente y eso añade dificultades al proceso. O sea, porque aquí tenemos un sistema de partidos muy débil, ¿no? Donde ese hecho de que tú llamas Blancanieves y los siete enanitos, creo que lo comenté, lo oí por allí en el foro de ayer, ¿no? Pero eso lo que te indica es que tú tienes pues mucha debilidad en el sistema de partidos, ¿no? Julio César, volviendo a los jóvenes, y que por supuesto uno como periodista, ¿no? que observa
todos los días esta situación, yo planteaba un poquito las dudas. Estamos hablando ahora de un antifujimorismo que decide o no decide, la cosa está por otro lado y por supuesto este voto elusivo de los jóvenes, ¿no? que tú decías en tu primera intervención, no se sabe muy bien cómo, ¿no? cómo agarrar, cómo te diriges a ellos. Esos jóvenes, por los estudios o las observaciones que se han hecho en las encuestas, ¿tienen un voto más o menos definido o hay un bolsón? Porque aquí hay categorías cruzadas, ¿no? Categorías geográficas, categorías de edad, categorías, en fin, según la condición social, hay todo un tema, pero hay algo que hace a los jóvenes o debería hacer a los jóvenes para los comunicadores políticos que asesoran, por ejemplo, a los candidatos y los candidatos mismos, hay algo que les da una característica definida que deberían decir, por ahí voy. Yo no creo que los jóvenes sean una masa monocorde que actúe de manera unitaria, ¿no? El trabajo que nosotros hicimos fue con universitarios, entonces tiene ese sesgo y esa particularidad. Entre los que les interesaba y participaban en política había una respuesta muy nítida respecto de no participar en partidos políticos. Una cosa es participación política y otra cosa es partidarización de esa participación. Los colectivos y los movimientos a los que pertenecen son movimientos que no están tras sesgos o causas ideológicas, sino más bien causas como la defensa de los animales, los temas LGTB. Entonces, son esos tópicos quizá los que los partidos o los candidatos debieran, digamos, priorizar en sus discursos. Pero parece que no hay demasiado interés o no hay tampoco demasiada certeza de por el lado del discurso, ¿no? LGTB, por ejemplo, ¿no? Es curioso porque, claro, se dice el Perú es un país conservador, ¿no? Entonces, representantes o defensores, lo he tenido a Carlos Brus la semana pasada, y yo le bromeaba porque le decía, yo te pregunto por la unión civil y me respondes con construcción civil, ¿no? Porque me hablaba de esos programas de vivienda. Evidentemente había un mandato dentro de la campaña de decir, oye, no muevas mucho el tema, y claro, Keiko Fujimori, por ejemplo, ya asumió claramente una posición conservadora por ese lado. Hay miedo al riesgo también, ¿no? Hay miedo a arriesgarse por el lado de los candidatos cuando de repente ahí hay un filón que podría ser explotado electoralmente. Sin ninguna duda, y hemos visto en los candidatos pues, que se dicen y se desdicen dependiendo del auditorio al que se dirigen, ¿no? Lo cual es más o menos típico en ciertas campañas, pero creo que es dañino porque no permite construir precisamente una narrativa clara a la que los jóvenes puedan prestar mayor atención. Yo no creo que haya esta cuestión ideológica, e incluso el tema del fujimorismo, del antifujimorismo, que sí es una variable importante, creo que puede ser reinventada o reexplorada a partir de estas búsquedas temáticas de los intereses juveniles. Silvia, esa desideologización, sabemos, por supuesto, que la política pasa por una crisis global, ¿no? De repente el Perú viene de antes y nuestra democracia es más vulnerable, el desencanto con la democracia, ¿no? Probablemente viene de antes, y de hecho la posición de Keiko Fujimori dice mucho de esta situación. Pero esa desideologización, ¿usted encuentra características particulares acá o básicamente está compartiendo, cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos de esta apatía a la que se refiere? Global, y creo que es unas demandas mucho más puntuales, más que demandas ideológicas. El tema aquí que en un voto, digamos, en un balotaje es un referendo, como tú mencionabas, sobre candidatos y sus posiciones. Entonces, lo que tú tienes es una diversidad de temas que terminan licuándose en diferencias fundamentales. Digamos, en la primera ronda tú tienes, digamos, más espacio, más lugar por una diversidad temática dentro de esa desideologización. Pero lo que tú ves en el balotaje, digamos, es un referendo sobre un candidato o sobre lo que ese candidato representa. Entonces, una diversidad de temas casi yo diría que necesariamente desaparece. No hay lugares para matices. Vamos al candidato como lo que el candidato emite, lo que el candidato el peso emocional de lo que transmite. O lo que ese candidato representa sobre las prioridades que la población tiene, sobre temas de seguridad, de trabajo, de corrupción, sobre estos grandes temas. Sobre grandes temas, más que temas, digamos, que afectan o que son particularmente sentidos por ciertos, digamos, segmentos o bolsillos de la población. Entonces, creo que la dinámica propia del balotaje hace que necesariamente diga, bueno, sí o no a un candidato y lo que ese candidato o esa candidata
representa. Atracción, repulsión. En gran parte es eso, y también la política del miedo, digamos, ¿no? Que no es solamente, siempre vemos que las elecciones es una aspiración, es un momento de optimismo, pero también es un momento, digamos, de tratar de infundir miedo sobre lo que representaría un candidato u otro candidato si fuera electo a la presidencia. Siguiendo esa línea, Carmen, cuando hablamos de las propuestas de los candidatos, por ejemplo, en los últimos días, yo recordaba ahora más temprano, las últimas elecciones en el Perú se han librado por 500.000 de votos. Sí. La anterior 700.000, un poquito menos, la anterior a esa, ¿no? Entonces, claro, uno diría, por el lado de Keiko Fujimori, por ejemplo, pareciera haber una apuesta muy de bolsones. Entonces, dice, acá se ha eliminado el sistema donde los policías trabajaban en su tiempo libre, en tareas de seguridad. Eso evidentemente deterioró mucho el servicio policial a ojos de la ciudadanía. Pero sin embargo la familia policial pues, puede tener 700.000, 800.000 votos. Ella dice, yo voy a regresar a ese sistema. Minería informal, acabamos de tener acá al ministro del Ambiente, ¿no? Dice, bueno, yo voy a derogar, ¿no? Porque claro, se dice que puede haber incluso hasta 400.000 operadores de minería informal. Entonces, por un lado, apela, ¿no?, a una votación muy sectorial, pero por otro lado, para sus críticos puede ir ya asumiendo de repente políticas muy populistas, ¿no?, que incluso podrían algunos calificar de regresivas, ¿no?, en algunos casos. Eso, en este panorama que nos traza Silvio, donde de todas maneras, de alguna forma, en una segunda vuelta pesa mucho estos símbolos poderosos que emite el candidato, más que de repente ¿no?, esos pequeños bolsones, al final, ¿usted por dónde ve que se puede inclinar en el mensaje final? Estamos, por supuesto, ejerciendo un poco de pitonizos, pero creo que eso es lo interesante, ¿no? Creo que son las dos cosas, ¿no? O sea, creo que los bolsones que llama, que nunca había oído el término, pero son apelar a targets particulares y ofrecer cosas en targets particulares que para el gran elector o para la gran masa a lo mejor no son tan relevantes, pero para ese segmento sí lo son, ¿no? Y entonces así pues vas sumando, en esa sumatoria vas tratando de construir mayoría. Pero a lo que voy es que de repente esa sumatoria es un poquito, creo que es también lo que me parece que quisiera expresar Silvio, puede ir contra una coherencia final que tú quieras transmitir como candidato, ¿o no? Claro, porque, y por eso digo que son las dos cosas, porque al final la campaña es un periodo para exacerbar los contrastes, ¿no? Porque tú estás diciéndole al elector, estás ofreciéndole al elector opciones, y esas dos opciones se definen por los contrastes, ¿no? Y a veces es más fácil establecer los contrastes en función de los contrastes personales, particularmente en esta contienda donde son dos personas muy distintas, pues mujer, hombre, joven, persona mayor, maduro. Sin alusión a la... y entonces, al final, muchas veces los electores se fijan en los contrastes que son más evidentes y no en los temas que podrían ser más importantes, ¿no? Entonces, creo que un poco por ahí va la cosa. Es una disyuntiva. Finalmente, Julio César, un comentario, por favor, del evento de la universidad. Cuéntanos qué se está desarrollando, qué se va a tratar y qué se espera pues llegar. Es un espacio de encuentro, me imagino, entre profesionales pues de muchos países. Siempre son enriquecedores estos espacios. Exacto, este es el segundo día, es el primer foro de las cátedras UNESCO en comunicación, cuyo eje es la comunicación política, el tema que nos convoca, y es un poco sentar las bases de lo que es la comunicación política, no ligándola únicamente al tema del marketing o al tema funcional o operativo, sino un poco reposicionar lo que es la disciplina de la comunicación política. Hoy tenemos ahora a las 9 una mesa bien interesante porque vamos a presentar los resultados de la investigación que hemos hecho con jóvenes, y van a comentarla precisamente 3 congresistas electos jóvenes. Van a estar Alberto de Belaunde, Miki Torres e Indira Wilca, comentando los resultados y un poco planteándonos cuál es esta agenda congresal, ¿no es cierto?, para apalancar la participación de los jóvenes en futuros eventos. Muy bien. Muy interesante, gracias Julio César, Carmen, Silvio por estar con nosotros esta mañana. Bueno, seguiremos pues comentando los devenires de esta campaña. Gracias por estar con nosotros.